Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El 2020 será recordado por obvias razones por la pandemia del COVID-19 y las múltiples consecuencias que trajo para la humanidad este hecho que nos tomó por sorpresa en diferentes aspectos. Pero esto no impidió que el acontecer siguiera su curso. Las noticias y también los hechos destacados siguieron teniendo lugar pese a que estábamos muy atentos a la pandemia. En este especial del debate hablaremos de esos otros hechos que fueron noticia durante el año 2020 en Brasil. Hemos hecho una selección de 4 temas que se los presento a continuación. En este programa hablaremos entonces primero de un tema medioambiental, los incendios en la región del Pantanal y en la Amazonía que tanta polémica y reclamos le llevaron a las autoridades brasileñas. También hablaremos del revés político que tuvo el presidente Jair Bolsonaro y el Partido de los Trabajadores, el PT, en los resultados de las elecciones regionales. Se quedaron sin varios alcaldes y sin varios gobernadores de puntos estratégicos de ese país. Y también le daremos, por supuesto, una mirada a la perspectiva económica para el 2021 y algo de lo que sucedió en el 2020. Y, por supuesto, comentaremos sobre la gestión de la pandemia por parte del presidente Bolsonaro. Muchos la criticaron, otros la aceptaron. Como siempre, hay diferentes perspectivas en torno a este tema. Pues para analizar y conocer detalles sobre estos temas que tenemos para la agenda de este programa, saludamos a Joana Amaya. Ella es magíster en estudios latinoamericanos, doctora en gobierno y también es profesora de la Universidad de Essex en el Reino Unido. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Colchester, allí en el Reino Unido, en el norte de Europa. Y también está con nosotros Gustavo Segre, él es analista político internacional, socio del Center Group, quien se encuentra en la ciudad de São Paulo, en Brasil. Les recuerdo que también ustedes pueden hacer parte de esta conversación, pueden dejar también sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook y también estamos en Instagram y en Twitter y nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. Comienzo entonces con Joana, que era la primera invitada que les estaba presentando para este programa, y nuestro tema de inicio es el tema del medio ambiente. Este año alrededor de una cuarta parte del vasto humedal del Pantanal en Brasil, que es uno de los lugares más biodiversos del planeta, se ha quemado en unos incendios forestales que le han generado todo tipo de críticas al gobierno brasileño. ¿Qué tan comprometido está Brasil, Joana, con las políticas ambientales, con proteger el Pantanal, con proteger la Amazonía, y por qué le han llovido tantas críticas al gobierno? Bueno, indiscutiblemente el aumento de los incendios en un 84% respecto al 2019. Registramos alrededor de 72.843 incendios en el último año. Y pues esto muestra que el compromiso del gobierno de Bolsonaro para la detención de estos incendios ha sido muy baja. Esto ha hecho que la comunidad internacional, el tercer sector, las ONGs se movilicen y también actores estatales, directamente el presidente Macron y el primer ministro Justin Trudeau han llamado a Bolsonaro, al gobierno de Bolsonaro, a rendir cuentas y a tocar este tema en la agenda del G7. Entonces, esto está afectando no solo la política internacional y el hecho de que consideramos el Amazonas como un patrimonio de la humanidad, pero también a las poblaciones locales. Las poblaciones indígenas están siendo devastadas y afectadas por estas deforestaciones masivas que muestran una contraposición del modelo del agronegocio que defiende Bolsonaro y el modelo de conservación que muchas organizaciones locales brasileras, ONGs del tercer sector a nivel internacional y gobiernos internacionales defienden. Gustavo, pongo en perspectiva a nuestros televidentes que tal vez no están muy relacionados con la región del Pantanal y por qué es importante y relevante en términos de medio ambiente. Tiene muchas bondades para América del Sur porque regula el ciclo del agua del que depende la vida en nuestra región, en nuestro continente. Tiene incontables pantanos, lagunas, afluentes que purifican el agua y también ayudan a prevenir las inundaciones y las sequías, que son problemas pues, que estamos viviendo ya con mayor frecuencia en la región sureste
suramericana. Su opinión sobre el manejo que le dio el gobierno brasileño a esta crisis medioambiental que también involucró a países vecinos, a Paraguay y a Bolivia, que también se vieron afectados por estos incendios. Bueno, buenas tardes para todos, buenas noches para Joana, que está en otro fuso horario, y ustedes también, diferente de Brasil. El gobierno Bolsonaro no actuó con la energía que debería haberlo hecho, no obstante que cuando uno lo analiza en la perspectiva correspondiente al tema de la biomasa, que se ha perdido en forma lamentable y terrible, sobre todo en el Pantanal, donde fueron 21.000 focos, más de 21.000 focos, es más del doble del año anterior, del año 2019, y esto se debió básicamente a tres factores, ¿no? A la sequía, que hacía mucho tiempo no se veía, no se observaba una sequía tan grande, a los focos intencionales, que son fuegos que los agropecuaristas realizan para mejorar la tierra, para poder cosechar mejor, y a las demoras en el combate. Y ahí creo que sí, fue una responsabilidad no solamente del gobierno Bolsonaro, como también de los gobiernos provinciales inherentes a esa región. Fíjate vos, Santiago, Joana y la gente que nos escucha, es que el área, para tener perspectiva de nuevo, que fue devastada por los incendios en el Pantanal, equivale a 19 veces la ciudad de San Pablo, donde vivimos aquí 12 millones de personas, y estamos hablando de algo realmente enorme. Por el lado de la Amazonia ocurre algo parecido. Esto le puede generar muchos problemas al gobierno brasileño, porque los acuerdos de la Unión Europea y el Mercosur corren riesgos precisamente por la falta de política ambiental y de sustentación del medio ambiente del gobierno Bolsonaro. Pero no fue la peor época. Cuando uno analiza el pasado de Brasil, en Amazonia, como bien decía Joana, hubieron más de 89.000 focos de incendio. En el año 1998 fueron 218.000 con el gobierno de la época de Fernando Henrique Cardoso, y el menor también en la época de Fernando Henrique Cardoso en el año 2000, que generó 48.000 focos de incendio. Entonces es grave, pero cuando uno lo coloca en perspectiva se observa que no es algo solamente del gobierno Bolsonaro. Complemento la información que da Gustavo, y es que el tamaño de esta zona arrasada por los incendios es tan grande como la extensión que tiene Grecia, que es un país que pertenece a la Unión Europea. Joana, ¿qué carga política puede llevarle a Bolsonaro el no haber manejado bien esta situación medioambiental a nivel internacional? Es decir, ya veíamos, usted lo mencionaba, que algunos presidentes, como por ejemplo el presidente Macron, le han empezado a cobrar factura, pero ¿esto puede tener mayor alcance a nivel internacional o se quedará en ese cobro de factura solo en el G7 y por parte de Francia? Bueno, Santiago, esta es una pregunta muy interesante. Pienso que hay un debate bastante álgido sobre el papel de los actores internacionales en la política doméstica a nivel general, pero creo que en este caso se hace bastante visible el hecho de que, a pesar de que Bolsonaro haya querido negar el hecho científico, fáctico y ambiental de que los incendios se estaban expandiendo alrededor de Brasil, la comunidad internacional, actores estatales, como bien ya lo has mencionado, el gobierno de Francia y el gobierno de Canadá, se han manifestado en contra de esta situación al mencionarlo como un problema de la humanidad. Bolsonaro ha dicho que la Amazonía no es patrimonio de la humanidad, que es un patrimonio de los países que tienen territorio en esa zona, y que es una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Pero estos actores internacionales cada vez tienen más fuerza de presión y le pasan la factura, como lo dijiste tú, a nivel local, porque los movimientos sociales que son fuertes en el Brasil, las comunidades indígenas y los ambientalistas empiezan a presionar en la opinión pública nacional. Y pienso que ahí se articulan tanto la opinión pública internacional y la nacional para exigir demandas y control al gobierno, porque el argumento de Bolsonaro es inválido, en tanto que él dice que tanto la pandemia como los incendios son fenómenos naturales que él no controla, pero un gobierno también es juzgado por sus omisiones. Y aquí estamos viendo que hay una gran omisión, y que si consideramos esto como un problema de la humanidad,
pues en realidad es un asunto que no solo le atañe a Bolsonaro, sino que realmente le atañe a todos los gobiernos del mundo. Y Gustavo, la misma pregunta, pero a la escala de Brasil. ¿Esto qué factura le puede cobrar al presidente Bolsonaro en términos políticos este tipo de manejo medioambiental, ya para cerrar este tema? ¿Y qué tan comprometido está el gobierno brasileño y los mismos brasileños con estos temas medioambientales? Hago la pregunta porque leyendo un artículo del diario Globo de esa época, cuando los incendios estaban en su momento más álgido, decían que las personas que habían intentado llegar a extinguir los incendios no pudieron cumplir su labor por los trámites burocráticos que ponía el gobierno brasileño y retrasaron el procedimiento 4 meses para poder empezar a extinguir los incendios. Sí, bueno, hay que ver siempre qué medio de comunicación coloca la información, sobre todo porque hay responsabilidades compartidas entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Desde el punto de vista local, yo creo que poco le afecta a Bolsonaro la situación de lo que ya ocurrió en el Amazonas, en el Pantanal, específicamente porque son momentos determinados que cuando uno analiza la evaluación de la gente, del elector en relación al gobierno, puntualmente en ese caso, en ese momento en particular, sin ninguna duda lo daña. Pero esto no le retira la posibilidad, no a Bolsonaro, al gobierno que tenga que atender este tipo de emergencias, la posibilidad de reelegirse o de elegirse, si estamos hablando de una elección como el caso del próximo punto, que serán las elecciones municipales. La gente en general observa estas situaciones con preocupación, por supuesto. El elector mira más el bolsillo que cualquier otra situación y esto lo analizaremos seguramente en los próximos puntos, donde podemos evaluar por qué el gobierno Bolsonaro, a pesar de todo, está con el mayor índice de popularidad desde que comenzó su gobierno. Claro, eso ya nos lleva un poco a comenzar el siguiente tema que tenemos en la agenda, que es este revés político que tuvo el presidente Bolsonaro y también la izquierda, el Partido de los Trabajadores, el PT, en esas elecciones regionales del 29 de noviembre, donde 11 de los 13 candidatos que tenían respaldo del presidente Bolsonaro sufrieron una derrota, no ganaron ni alcaldías ni gobernaciones estatales, y el Partido de los Trabajadores por primera vez desde 1985 no va a gobernar ninguna de las capitales de los estados brasileños. Esto sin duda alguna muestra algún cambio de percepción de los votantes, de los brasileños, de la forma como quieren ser gobernados. Castigan a Bolsonaro, castigan el PT. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo se puede entender, Gustavo? Bueno, en el caso particular, Bolsonaro fue acertado en una estrategia electoral porque él se retiró del partido que lo llevó a la presidencia del PSL, no conformó un partido nuevo, tanto que es el presidente Bolsonaro sin partido, no tiene partido que lo represente, ni él representa ningún partido. En las elecciones él apoyó a 13 candidatos para la intendencia municipal. Es importante, Santiago, aclarar que en estas elecciones últimas no se votaron gobernadores. Los gobernadores se votan junto con las presidenciales. En este caso fueron municipales, los intendentes y los concejales, que no sé en Francia cuál es el nombre que tiene, son lo que serían los legisladores de cada una de las ciudades. Y en el caso particular de los concejales, él había apoyado a 45, de los cuales la gran mayoría también perdió. Y lo hizo a modo personal, nuevamente sin partido. En el caso del Partido de los Trabajadores, además de esta excelente información que mencionás de las capitales, hoy el Partido de los Trabajadores detenta el 3,5% del total de las intendencias municipales, son más de 5.500 ciudades. Y esto es uno de los menores índices tanto del Partido de los Trabajadores como del apoyo que pudiera haber recibido cualquier elector o cualquier candidato por parte de Bolsonaro. La premiación fue para los partidos del centro, los más moderados, donde con mucha claridad se observa que la gente está cansada de esta grieta electoral de la derecha y de la izquierda y busca una posición un poco más intermediaria. Gracias por esa aclaración que usted hace, Gustavo. Paso a preguntarle a Joana su percepción, su opinión sobre estos resultados de estas elecciones. Como ya decíamos, complementando algunos datos, el PT, que en un momento tuvo
un momento de auge, digámoslo así, político en Brasil. Registró gobernar 9 capitales en el año 2004, cuando era el segundo mandato del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Su opinión, Joana. Pues pienso que estas elecciones municipales en Brasil podrían desestabilizar el poder regional de Jair Bolsonaro. Claramente, como lo mencionó Gustavo, aquí fueron castigados estos partidos que tradicionalmente habían estado en la disputa, o esta personalidad, porque, como bien lo dijo Gustavo, Bolsonaro no está respaldado por un cuerpo partidista, sino que está soportado en una fuerza más o en una figura personal. Pienso que este castigo a la selección, este castigo a los partidos tradicionales y este giro hacia el centro muestra un poco el hartazgo del pueblo brasilero respecto a estas posiciones extremas que han venido teniendo en una polarización permanente al Brasil. Pero es importante mencionar también allí que el principal ganador de estas elecciones fue el abstencionismo, y la pandemia ha tenido que ver bastante con estos resultados. Claro, la pandemia ha sido el tema transversal de estos temas que hemos analizado en la agenda de este programa. Gustavo, estos partidos de centro derecha que usted mencionaba, que se han adjudicado algunos bastiones importantes en términos políticos, por ejemplo, la ciudad de São Paulo repite con un alcalde de centro derecha o de un partido menos hacia los extremos. Río de Janeiro también dio un giro, la ciudad de Río de Janeiro, y así otras capitales importantes, Recife, Vitória, en el nordeste del país. ¿Qué peso tienen estos partidos de centro derecha dado estos antecedentes políticos de los últimos años? Bueno, cuando uno analiza, y es muy oportuno el comentario de Joana, porque si uno toma la cantidad de votos nulos, blancos y abstenciones, ganaron las elecciones, no ganó ninguno de los candidatos. O sea, de sumar eso, decir eso, sí. Importante, claro, porque en San Pablo y en Río de Janeiro, las dos principales capitales del país, el candidato que ganó obtuvo menos votos en porcentaje que los abstenciones, nulos y blancos. Entonces, esto demuestra que la gente, primero, está cansada de esta situación. Obviamente la pandemia implicó en una reducción de la cantidad de electores que presentaron sus votos, pero de hecho la colocación específicamente del PSDB, el Partido Socialdemócrata Brasilero, que fue el que ganó en la ciudad de San Pablo, Bruno Covas, era el anterior intendente y consiguió la reelección después de ir a un segundo turno precisamente con un representante de la izquierda que no representaba al Partido de los Trabajadores, sino que era una persona que hace tutoriales de cómo usurpar terrenos, que es Guilherme Boulos. Y esta colocación del PSDB demuestra que de mantenerse esta situación en las próximas elecciones presidenciales, en el 2023, 2022, se puede llegar a determinar que esta polarización entre la derecha sin partido de Bolsonaro y la izquierda de Lula como uno de los representantes únicos del Partido de los Trabajadores puede tener una tercera fuerza que sí se ubique en el centro. Joana, ¿cómo podemos interpretar esta, no sé si decirlo correctamente así, caída que ha tenido el PT en esta preferencia de votos en estas elecciones? Muestra ya como un ocaso de este partido después de esos años de gloria, cuando también la izquierda dominaba varios países latinoamericanos, y Brasil era uno de los ejemplos pues, de una izquierda que fortaleció económicamente en cierto momento el país. ¿Cómo lo interpreta usted, estas figuras de Lula da Silva, Rousseff, que ya no están en la escena política? ¿Cuál es la lectura que usted hace? Santiago, esta pregunta es interesante y creo que tenemos que mirarla en una perspectiva regional y global. Evidentemente hay un agotamiento del PT que viene asociado a los escándalos de corrupción, los impeachments que se realizaron a los respectivos presidentes del PT y todo el giro de la opinión pública que
ha llevado al resultado positivo de las elecciones para Jair Bolsonaro. Sin embargo, al parecer estos dos extremos no han mostrado buenos resultados, por eso tal vez se explica la tendencia hacia el centro de los votantes en el Brasil. Pero el agotamiento de esta izquierda latinoamericana, de esta izquierda en el Brasil, es solo una muestra del agotamiento de este modelo a lo largo del continente. Esto tiene que ver también con la crisis del chavismo en Venezuela, que se ha usado como una bandera electoral a lo largo y ancho de Latinoamérica y más allá de Latinoamérica, porque incluso Trump lo usó en las elecciones, para tenerlo como caballito de batalla en un ambiente bastante polarizado, pero evidentemente aquí tenemos dos modelos de crecimiento económico y de progreso que se están disputando, no solo en Brasil, sino a lo largo de América Latina, y creo que esta discusión entre el agronegocio y un desarrollo moderado y conservacionista, es lo que está sobre la mesa. Gustavo, quiero que pasemos al siguiente tema de la agenda, que son las perspectivas económicas y lo que puede venir para Brasil en el 2021 y también un poco que evaluemos cómo fue el 2020 en términos económicos. Solo por dar algunas cifras, la economía de Brasil creció está creciendo 7.7% para el tercer trimestre del 2020. Es una cifra bastante buena considerando la situación en la que hemos estado a lo largo de este año. Y la OCDE destacó la respuesta fiscal y monetaria que dio el gobierno de Brasil para poder enfrentar esta crisis sanitaria y económica a nivel mundial. Destacó cómo lo ha manejado Brasil. Su perspectiva de lo que sucedió en el 2020. Bueno, yo soy empresario en Brasil, administro 53 compañías de diversos sectores, con lo cual puedo dar fe de lo que ocurrió en diferentes sectores de la economía en el medio de la pandemia. Al principio, la gente entendiendo que podía ser un mes, dos, el tema de la cuarentena o el aislamiento social, aquí en Brasil nunca llegó a ser cuarentena rígida, entendía que era necesario enfriar la economía preservando la salud. Pero después, cuando la pandemia continuaba a lo largo del tiempo, Bolsonaro, que había de alguna manera simplificado la situación porque le dio muy poca atención, decía que era una gripe, que no había ningún riesgo a la salud, la Corte Suprema le determina a los gobernadores y a los intendentes la potestad de apertura o no de la economía. Y ahí cuando nosotros observamos, Brasil tiene una enorme ventaja, que es los indicadores económicos buenos. Por ejemplo, en este momento una tasa de interés de referencia del 2% al año, una tasa de inflación en lo que va acumulado el 2020 del 3.13%, una enorme cantidad de dólares ingresando por superávit en la balanza comercial de 55.000 millones de dólares. Eso explica por qué el dólar, que llegó a estar a 5 reales con casi 80 centavos, está en este momento en 5 reales con 0,7 centavos. Y por otro lado, la creación de empleo. Brasil debe terminar, a pesar de la pandemia, con creación positiva de empleos. En este momento está algo así como 180.000 puestos de trabajo perdidos desde la pandemia y debe terminar con algo positivo, cerca de 400.000 nuevos puestos de trabajo. La bolsa, otro ejemplo, llegó a estar en 120.000 puntos en la prepandemia, bajó a 66.000 puntos el índice Bovespa, hoy está en 114.000, 115.000. Entonces, cuando uno analiza el impacto que el FMI le había destinado a la proyección de decrecimiento, era 9.1% al año y debe terminar próximo al 4, 4,5%. De manera que cuando uno hace el balance, el resultado para Brasil en el medio de la pandemia en su economía es positivo. Joana, allí en la ciudad de Colchester, en el Reino Unido, no sé usted qué piensa de esta actitud del gobierno brasileño, tal vez por no generar pánico a nivel económico, porque sabía las consecuencias que podía traer darle mucha importancia al tema de la pandemia. ¿Fue parte tal vez de la estrategia minimizar, como dice Gustavo, simplificar un poco esta crisis sanitaria simplemente para seguir generando confianza a nivel económico y que otras cifras en las que no le está yendo muy bien, como una disminución en el índice de desarrollo humano y el aumento de la pobreza, pues no se fueran por la borda como sí le ha pasado a otros países de la región? Sí, yo creo que cuando evaluamos la situación económica hay que evaluar otros aspectos aparte del crecimiento. Evidentemente el crecimiento es importante, pero debemos revisar incluso que se ha reportado
un decrecimiento del PIB del 1.5% del Producto Interno Bruto en el primer trimestre en el Brasil, y la economía en general ha caído un 10.98% en el segundo trimestre. Entonces, si bien ha habido un crecimiento respecto a otros países de la región debido a las medidas que se han tomado en el manejo de la pandemia, se registra un desempleo significativo que ronda el 13% o 13.3% en la región. Entonces, allí hay que preguntarse en términos de crecimiento y desarrollo si solo estamos hablando de indicadores generales de crecimiento o si estamos hablando también de redistribución, porque no olvidemos que Brasil tiene uno de los índices Gini de concentración de la riqueza más altos en la región latinoamericana, y este indicador pues evidentemente no se ha transformado de manera significativa durante este gobierno. Esto creo que no es una tendencia solo del Brasil, sino de los gobiernos que han tenido que decidir priorizar entre la economía y aspectos de salud, y los dos aspectos evidentemente son muy importantes, sobre todo en la región latinoamericana, donde la informalidad es creciente, sí, donde no tenemos empleos formales y el efecto económico de la pandemia ha sido más visible. Y Giovanni, ¿cuál es su perspectiva para el año 2021? ¿Será un año complicado para este país? Es importante hacer estas evaluaciones de Brasil porque es la economía más importante de América Latina, es la más grande de Sudamérica, y pues en la medida que a ellos les vaya bien, pues eso puede ir alando un poco a otros países, particularmente a los que están en el Mercosur, que tienen unos acuerdos comerciales muy estrechos con Brasil, y además que es un mercado inmenso para el resto de los países para venderle allí productos. Entonces, ¿cómo ve usted la perspectiva? Bueno, en Latinoamérica tendemos a establecer dos potencias intermedias que son México y Brasil. Evidentemente el papel de Brasil es muy importante, pero esto pues depende de las medidas y las reacciones que Bolsonaro tenga ante la presión internacional que está teniendo, porque creo que también ese desempeño económico y el potencial desarrollo de alianzas comerciales con el G7 estará condicionado al el desarrollo de medidas reales para controlar la extensión de los incendios. Entonces, esta crisis ambiental que él pretende soberana e independiente, evidentemente está afectando no solo a la región, sino la situación ambiental del planeta. De manera que, dependiendo de la respuesta que él sea capaz de manejar y las políticas que sea capaz de implementar respecto a las demandas internacionales, este desempeño puede mejorar o reducirse. Gustavo, debo avanzar con el siguiente tema y el último tema de la agenda, que es la gestión de la pandemia. Ya estamos, digámoslo así, en un segundo capítulo, que es la llegada de las vacunas y los planes de vacunación, la negociación con las farmacéuticas. Ya podemos dar por cerrado ese primer capítulo de confinamiento, la sorpresa que nos llegó esta pandemia a todos los rincones, y se puede hacer una evaluación, y particularmente Brasil. El presidente Bolsonaro ha sido muy criticado por la forma como manejó la pandemia. Es el segundo país con la mayor cantidad de casos. ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Bueno, todo es relativo. Y cuando uno analiza la situación, recuerdo al principio de la pandemia, 8:30 de la noche, todos los días había cacerolazos contra el presidente Bolsonaro, que mencionaba que había que seguir trabajando, que la gente tenía que salir a la calle a producir, y la clase media que lo había votado, sobre todo, le había retirado un apoyo electoral importante, que eran los que precisamente salían a las casas, de las calles con las cacerolas y a los balcones. El gobierno tomó una actitud muy interesante, que es la ayuda social a aquellos que, como muy bien decía Joana, están en la informalidad. Eran personas que trabajaban de repente vendiendo café o tortas en la puerta de una fábrica y con eso llevaba renta a su domicilio. Esta gente, que fueron 54 millones de personas, consiguieron no solamente una sobrevivencia importante a lo largo de la pandemia, sino que esta gestión permitió que 15 millones de brasileros crezca en función de las necesidades sociales. O sea, 15 millones de brasileños salieron de la línea extrema de pobreza. Conforme iba aumentando la cantidad de días de la pandemia, esta gente que reclamaba contra Bolsonaro dejó de hacerlo, porque si no salía a trabajar no tenía recursos. Y hoy esto es lo que permite de alguna manera mostrar que el índice de aprobación de Bolsonaro en su persona y de la imagen del gobierno esté por arriba de inclusive los indicadores de principio de su gestión
allá por el año 2019, inicio del 2019. Claramente sí. El problema más allá no es solamente lo que Bolsonaro dice, sino cómo lo dice. Lo mejor que hubiera pasado a Bolsonaro era quedarse quieto, porque como la Corte le había sacado la potestad para poder determinar la ampliación o la disminución del aislamiento, todo hubiera sido responsabilidad, favorable o no, de los gobernadores y de los intendentes. Pero Bolsonaro es Bolsonaro. Claro. Y Joana, su opinión, su balance. ¿Sobre el manejo de la pandemia o sobre el Sí, sobre el manejo de la pandemia. Bueno, pues en este momento, según los datos disponibles en la Universidad Johns Hopkins, que es uno de las bases de datos más confiables para el registro y seguimiento de la pandemia, Brasil ocupa el tercer lugar en contagios alrededor del mundo, con alrededor de 7 millones de infecciones y 183.000 muertes. No es una cifra baja, estamos hablando de alrededor del 10% de las infecciones a nivel mundial. Creo que la negación del hecho de la existencia de la pandemia ha sido irresponsable por parte de Bolsonaro. Esto también sucedió con otros gobiernos. Inicialmente vimos en el Reino Unido aquí también este discurso de herd immunity y una falta de regulación en la atención de la pandemia que terminó pasando factura porque avasalló el sistema de salud. Entonces ahí ciertamente hay un dilema entre salud y economía, pero la negación de los hechos respecto a los incendios, la negación de la pandemia misma y el argumento de que la naturaleza se regula por sí solos son irresponsables por parte de un gobernante, porque un gobernante debe cumplir y si no, debe ser juzgado por omisión. Y en este caso es lo que le está sucediendo a Bolsonaro. Ya el PT lo ha llamado un juicio político para responder por el manejo de la pandemia, dado el creciente número de infecciones y el número creciente de casos fatales. Pues hay muchas personas que están de acuerdo con estas políticas. Adelante, Gustavo, me quedan pocos segundos, adelante. Rapidito, hay que tomarlo en perspectiva porque Brasil tiene 212 millones de personas. Cuando uno analiza por millón de habitantes en contagios y en fallecidos, Brasil está número 19 en fallecidos en el mundo y 33 en contagios. De manera que no fue tan mal manteniendo la economía. Si uno hace el análisis, por ejemplo, con Argentina, sí, destruyeron la economía y tienen más cantidad de contagios y de muertos por billón de habitantes. Pues se quedan las conclusiones, los puntos de vista de nuestros invitados sobre este tema, estos 4 temas que teníamos en la agenda para este especial del debate de France 24. A Joana y a Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado y haber compartido con nosotros sus opiniones. A usted muchas gracias por la sintonía. Sigan con la programación de France 24.